Mensaje directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a Mensaje Directo, esta edición especial de miércoles 2 de noviembre. Vamos a estar atentos y atentas a la cadena nacional del presidente Gabriel Boric. En cualquier momento toman contacto con La Moneda en Santiago porque hay anuncios en torno a la reforma previsional. Acá en los estudios de televisión de la Universidad de Concepción ya están acompañándonos Olimpia Riveros. Muy buenas noches, concejala de Concepción, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted también por aceptarnos. Iván Cartes, parte del directorio de Corbiobío. Muy buenas noches, gracias también por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Desarrollo regional y también descentralización, temas viejos, antiguos, pendientes también, pero queda mucha tarea por delante en el corto, mediano y largo plazo en torno a este tema. Y bueno, Corbiobío, empezamos de inmediato, Iván, con respecto a este desarrollo internacional, este encuentro internacional que va a comenzar mañana y que tienen actores de la OCDE y también de la CEPAL. Si nos puedes comentar de qué va a tratar esto. Bueno, dos temas muy importantes, sobre todo para uno de los fundadores de Corbiobío, que fue don Claudio Lapostol, con mucha dedicación a la institución, quien no solamente luchó por la regionalización en el área específica de Biobío, sino en todo Chile. Él fue una persona emblemática en cuanto a esta aproximación al territorio. Me quisiera referir a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, cuando se fusiona como Comunidad Económica Europea, en conjunto con estimular las políticas de desarrollo y las inversiones, también estimula el desarrollo local, que es muy importante sobre todo para las componentes identitarias de los pueblos y de las regiones y las localidades, por ejemplo, con los productos locales, con las lenguas locales, por ejemplo, galés en Gales o catalán en el área de Barcelona. Por lo tanto, lo que hay allí es, en conjunto con la descentralización, va obviamente de la mano también la regionalización y la localización, es decir, que cada comunidad se hace específicamente en su rol y destino particular con su componente identitaria. Lo que pasa es que nosotros con el mundo de la globalización, que de hecho siempre la globalización ha sido más económica que cultural, hemos tendido a emparejar los territorios y, por ejemplo, hubo un momento determinado en que los chilotes comían más papas, ¿no? Y nosotros comíamos más los productos locales. Por ejemplo, ahora en el área de la Araucanía está muy de moda la morchela, que se acaba de descubrir que es un producto gourmet, que es un hongo que crece a ras del pasto, pero que tiene un valor más o menos de 36.000 pesos el kilo en un mercado gourmet, pero a los productores locales les pagarán 10.000 pesos, 8.000 pesos por eso. Lo importante es que conservar estas identidades que son tan propias de cada lugar y por lo tanto cuando nosotros hablamos de la, por ejemplo, descentralización del presupuesto, no solamente se trata de dividir el dinero en partes iguales, sino que además de dividirlo dentro de estas componentes regionales e identitarias e invertir, hacer una apuesta en cuáles son estas componentes como tal, de manera que cada una de las regiones no compitan entre sí, sino que se destaquen por cosas en específico como tal. Claro, porque es importante tomar la experiencia extranjera con respecto a cómo se están llevando estos procesos autónomos, regionalistas, buscando dar mayor autonomía y desarrollo a productores locales, ¿cierto? Y todo el ámbito de la sociedad. Olimpia, ¿cómo visualizas tú como concejala de Concepción estos importantes avances, puntos de encuentro en potenciar la regionalización, avanzar en la descentralización, que hemos visto que uno u otro gobierno ha tomado esta bandera, pero en el hecho, en lo facto, no se responde mucho? Bueno, efectivamente el tema de la regionalización es un tema antiguo, como se señalaba, de larga data, incluso el concepto de regiones que se instaló en dictadura tiene un poco el principio ese de poder afincarse en la realidad local, aunque los criterios puede que no los compartamos, pero esa fue un poco la idea de descubrir cuál es el medio natural.
Ahora, teníamos muchísimas expectativas respecto del proyecto de constitución, de nueva constitución, porque también pudiera haberse pensado en una nueva estructuración administrativa nacional que pudiera recoger, por ejemplo, el ecosistema, que es una cosa que hoy día es imprescindible hablar de ello, y que pudiera configurarse otro tipo de regiones. No se dio eso, no se dio ni siquiera la discusión de la convención, y probablemente en mucho tiempo más vamos a estar discutiendo algo parecido. Entonces, la regionalización en tanto desarrollo local lo compartimos absolutamente, es una necesidad, no solo por la identidad, sino que el desarrollo económico requiere terminar con esta cuota tan fuerte que tenemos en la zona de extractivismo, de economía extractivista, que ya es Vox Populi, ¿cierto? No voy a decir nada nuevo, ha hecho muchísimo daño en términos de absorción del agua con las plantaciones de las forestales. De manera que nosotros compartimos plenamente la aspiración a una regionalización real que no solo tenga que ver con repartir recursos, que es importante, sino también poder generar recursos desde la propia región. Y hay toda una historia respecto de estos intentos. Por ejemplo, yo estaba recordando que en el año 93 se conformaron los CORES en Chile, de elección indirecta, y que ya eso era un principio, ¿cierto?, de pensar la región de manera más autónoma, más independiente de las políticas nacionales. Así es que perfectamente posible, yo creo que es un anhelo muy mayoritario de la gente, a lo mejor no hay mucha conciencia de ello, porque es un tema más bien de expertos, yo no soy experta, pero para el sentido común, que la región tenga valor frente a lo que ha sido históricamente el centro de Chile, Santiago de Chile, evidentemente que es un anhelo sentido. Claro, y son situaciones casi a 30 años de esto, de la creación de los CORES, que son importantes actores locales que buscan no tan solo contribuir al desarrollo y a la exportación. Iván, tú tocabas un punto bien importante hace algunos años atrás, la quinoa también era vista de esa manera, el maqui, productos locales que está bien, la exportación, pero hay que cuidar también ese producto, hay que cuidar también a la familia y hacer una proyección a largo plazo de lo que destaca cada territorio sin afectar al otro. Claro, también en el tema de cómo las políticas públicas se van enraizando y van haciendo carne su práctica. Por ejemplo, nosotros tenemos en la región del Biobío un 49% de la región, estamos llegando, no sabemos si vamos a pasar el 50%, con bosques artificiales o no nativos, en este caso pino radiata y eucalipto. Pero hoy día también sería dispararse en los pies, negar esas plantaciones y esa fuerza de trabajo que además le proporciona una riqueza económica a la región. Antiguamente, cuando uno veía un camión cargado de troncos pasar por una carretera, por el centro de la ciudad, le parecía extraño. Hoy día está asimilado a la cultura local. Por lo tanto, ahí habría que ver también cuáles son los efectos de cancelar, por un lado, un sistema de inversiones y cómo estos factores externos se han venido de una u otra forma enraizando como fuerzas productivas que uno ya no puede negar como un producto regional. Por lo tanto, por ejemplo, la producción de vivienda en madera o la madera como un material constructivo en la región, hoy día nadie lo cuestiona. Por el otro lado, yo pertenezco al Comité Regional del Medio Ambiente y estamos viendo cómo impulsar una política pública regional del manejo de agua. Nosotros somos una región de cuencas desde el punto de vista identitario también. La cuenca del Biobío y la cuenca del Itata son de las mayores de Chile como tal. Por lo tanto, la cuenca es un territorio naturalmente y biológicamente acotado desde la cumbre de los cerros hasta el acuífero central. Y hay allí especies biológicas y de flora y fauna que se autoseleccionan a sí mismos dependiendo del clima, la humedad. Y eso le va pasando también a las ciudades que van teniendo su clima propio. Por ejemplo, Chihuayante se distancia, ¿cierto?, en su grado de asoleamiento, ventilación, comparativamente con el caso de Concepción, que es más húmedo porque está más cerca de la costa. Entonces, estas componentes no son solamente de
de región identitaria por la producción, sino además por la configuración específica, la geografía y los atributos que esta geografía tiene como tal. Sí, ambos han tocado un tema. ¿Puedo decir algo? Adelante, por favor. A mí me parece interesante lo que señala el señor Cartes respecto de que las forestales son una realidad. Sin embargo, desde el punto de vista de una ley medioambiental, pudiera proponerse que no se siga usando el eucalipto, ¿cierto?, y el pino, que ya sabemos que han absorbido la napa subterránea, y que se busque gradualmente otro tipo otra especie arbórea. Vale. Eso es absolutamente razonable, sí. Porque lo que no es razonable es que nuestra madera se vaya del país y después la estemos importando disfrazada de alguna otra cosa. Claro. Entonces, el extractivismo, así por ganancia económica sola, es un crimen. Pero si graduamos ese extractivismo y lo vamos modificando, es probable que podamos seguir usando madera, y que es un material noble, ¿cierto?, y que sea de otro tipo, de otra especie arbórea no tan dañina para el ecosistema. Claro, lo que iba a apuntar yo era eso mismo. El tema medioambiental en el desarrollo regional y económico está muy en la palestra y tiene que ir de la mano, porque claro, que hay situaciones donde los suelos están estresados, donde claramente si hay un incendio forestal no se va a poder volver a plantar ningún otro tipo de especie arbórea. Entonces es ahí donde nueva aposta que están tomando las autoridades, ustedes, voces locales, en torno a tener una bajada más de conciencia con respecto a la situación de la red de humedales, los intervinientes que hay en sistemas de biodiversidad que en el verano ayudan a aclimatar, ¿cierto? Que no hayan altas temperaturas y en el invierno previenen las inundaciones. Y va por ahí un poco entonces el desarrollo regional también tomando la posta de un palo caliente que es el extractivismo. Como se dice actualmente, los actores incumbentes, es decir, aquellos a los cuales les concurre un cierto grado de responsabilidad. Y yo creo que ahí hay mucho interés. Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros también hicimos dentro del gobierno regional el plan de resiliencia en la interfaz rural, y hay muchas ciudades, por no decir casi el 100%, que están amenazadas por un incendio forestal producido en el hinterland entre la ciudad y el campo. Fíjate que el 98% de los incendios se produce precisamente en la interfase urbana-rural y son provocados en general desde dentro hacia afuera. La mayoría cree que vienen desde la masa forestal hacia la ciudad, pero es al revés, porque es ahí donde está el daño antrópico, es donde circulan la mayor cantidad de habitantes posible. Y al mismo tiempo, como los materiales de construcción de las viviendas cercanas a los bosques en general son de más baja calidad, madera o cartón, porque tienen algún margen de ilegalidad por la relevación de los límites urbanos, es también el mayor punto de ignición como tal. Y hay, en cuanto a lo que señala Olimpia, también un manejo. Por ejemplo, se ha descubierto que hay algunas especies, por ejemplo el quillay, que son ignífugos y que arden y retardan el fuego como tal, en vez de producir un área buffer que probablemente mañana va a ser tomada como un área de colonización urbana por viviendas o asentamientos informales. Por lo tanto, yo diría que las escalas de desarrollo son múltiples, pero también concuerdo en que si uno va a pensar la región, y creo que es muy pertinente que en este momento se esté actualizando la estrategia regional de desarrollo. El año pasado, por ahí por julio, agosto, aprobamos la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que concluye en un Plan de Ordenamiento Territorial Regional, el PROT. Y esa es indicativa todavía, pero más adelante se va a juntar con los planes reguladores. Entonces va a dejar claramente consignados los usos probables o posibles que van a tener los diferentes territorios sin que estos tengan áreas de sacrificio o áreas de destino que hasta el momento no tenemos pensado. Y eso dice mucho con la producción, en cómo nosotros nos salimos de la exportación de commodities a productos fabricados localmente, con un valor agregado, no solamente en valor económico, sino en un factor de nuevo identitario que es muy importante para el desarrollo regional. Cultural también. Y también, claro, cultural, claro que sí. Y el hecho, Olimpia, de que, bueno, veremos lo del plano regulador metropolitano, que
ya sabemos lo que pasó con la objeción de Contraloría, pero acá en Concepción, Olimpia, se declaró el humedal Pichimapu como el primer humedal dentro de la ley de humedales urbanos. El humedal Paicaví, el humedal Cárcamo también está en veremos en esa situación, pero hay un hecho que es la descentralización en las materias de políticas públicas. Las políticas de protección a estos humedales, al parecer, llegan tarde, según las denuncias de la ciudadanía. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de las denuncias de rellenos en el humedal Paicaví, que está en proceso de ser tramitado? Bueno, yo creo que no solo llegan tarde, sino que son insuficientes. Lo que se ha logrado en la comuna de Concepción, o en la intercomuna, para hacerlo más amplio, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Parque Nonguén, están involucradas otras comunas, Chiguayante, Hualqui, tengo entendido también. Son insuficientes. Hoy día conversábamos con concejalas de la comuna, con Nadia, con Claudia, y ellas estaban muy preocupadas por unos batracios, unas ranitas que se están muriendo en un canal que hay arriba de la Agüita de la Perdiz. Eso no está considerado en ninguna parte. Entonces, nuestros humedales han logrado ser visibilizados y defendidos gracias a la presión de las organizaciones ambientalistas, que llevan un trabajo extraordinario. Hace pocos días en Concepción se formalizó, porque existía de hecho ya bastante tiempo, la Coordinadora de Defensa del Río Andalién, por ejemplo, que son gente maravillosa, joven, que acude cada vez que puede, particularmente los fines de semana, a limpiar la ribera del río Andalién, con ningún recurso. A veces el municipio le facilita algunas herramientas, pero este es un cuento de nunca acabar, porque como no le entregamos Olimpia, a la ciudadanía herramientas para solucionar el problema. Sí, vamos a ponerle pausa a este interesante episodio de Mensaje Directo, porque vamos a seguir en vivo también con el gobierno, ¿cierto?, desde el Palacio de la Moneda. Le deseamos unas muy buenas noches y veamos el mensaje del presidente con respecto a la reforma previsional. Le agradecemos por estar acá en TVU Noticias. Que tengan una muy buena noche. Olimpia, Iván, muchas gracias por acompañarnos y ustedes sigan nuestra compañía. De cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana.